hablaba de un término que hablaba acerca de que 7 de cada 10 venezolanos no están de acuerdo con estas manifestaciones violentas, con una salida inmediata. Sin embargo, quería preguntarle si en su estudio que realizó de acuerdo a esta muestra, si están de acuerdo o se han de una u otra manera dimensionado, sobredimensionado las exigencias de los venezolanos cuando tenemos una inflación anualizada del año pasado de más del 56%, cuando tenemos una inflación de 28% en el mes de enero, cuando según el Observatorio Venezolano de la Violencia son 25.000 muertes en el año 2013. ¿Se ha sobredimensionado los argumentos de estas manifestaciones según sus estudios? Sí. El rechazo a las manifestaciones violentas es de más del 83%. Y solo 2 de cada 10 venezolanos piensa o está de acuerdo con la idea de una salida inmediata del presidente Maduro. Lo que estamos viendo es una clínica de masas operando sobre una acumulación de angustias sobre la base del malestar y el descontento que hay en la sociedad venezolana. Afortunadamente, los hechos de violencia todavía recorren solo el trayecto electoral de la oposición. Es en las zonas de clase media, clase alta, donde la oposición es muy fuerte, donde se han manifestado fundamentalmente graves hechos de violencia. Lo que hay en Venezuela es una demanda de soluciones, de orden, de estabilidad. Una gran demanda de bienestar material. La economía tiene un impacto superior que la inseguridad en los niveles de valoración de la gestión gubernamental. Fíjate que a pesar del malestar, del descontento, de la incertidumbre, todavía los niveles de valoración positiva de la gestión del presidente Maduro son significativos, alrededor del 47%, 45-47%, que es una cifra importante. Lo que ha habido es por parte del gobierno una ineficaz manera de comunicar la visión. Es decir, se toman medidas, hay una política económica en marcha, pero el gobierno nacional no ha agregado la visión, la esperanza, que reduzca los niveles de inestabilidad emocional y de incertidumbre sobre los cuales están montados las manifestaciones violentas, que todavía, insisto, se concentran fundamentalmente en el corredor electoral de la oposición y en los sectores de clase media alta. Eso nos lleva a recordar la pregunta que le había dejado al aire. Cuando usted toca el tema de no ha sabido el gobierno interpretar o informar y crear una esperanza, usted hablaba en un principio que el presidente Hugo Chávez Frías, el fallecido presidente, siempre generaba como una especie de expectativa positiva al futuro. Yo le había hecho la pregunta, ¿podemos contrastar en un año de gobierno de Maduro cuál ha sido la relación entre ellos dos como personalidad? ¿Será que le falta a Maduro la presencia del presidente Chávez o están fallando en la parte comunicacional? Este proceso de demandas y soluciones este momento donde el énfasis no es por la inclusión, donde el énfasis no es por la justicia, el reconocimiento de los sectores populares, la reivindicación de las mayorías, ya hay una etapa en la revolución bolivariana que ha concluido. Ahora la demanda se concentra más con respecto al bienestar material, a la estabilidad económica. La gente cree, pero necesita soluciones. O sea, ya la gente cree en la revolución. Y eso ya venía en la etapa final del gobierno del presidente Chávez. La revolución entra en una segunda etapa donde hay que darle respuesta a las demandas de bienestar y ascenso social. Ya la renta petrolera no alcanza y eso ha interrumpido el proceso de ascenso social de los venezolanos. De lo que se trata ahora es de colocar la visión, de restablecer la esperanza y la ilusión. De la misma manera la oposición, ese digamos que es el reto del oficialismo, cómo restablecer la ilusión y la esperanza planteando una visión, no abandonando el discurso o la línea del tiempo del discurso que fue muy útil para el presidente Chávez. Es decir, siempre establecer en el discurso oficial de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. De la misma manera, la oposición no puede concentrar sus discursos solo en la denuncia y en la crítica a la gestión. La oposición tiene el reto igualmente de presentar una esperanza, de presentar una visión. Un triunfo, cualquiera, sobre la base del descontento y del malestar
es un triunfo pírrico, es un discurso inestable. La oposición tiene que construir una mayoría, no solamente una mayoría electoral, sino una mayoría social, cultural y simbólica, si realmente quiere convertirse en alternativa. Eso quiere decir que se acabó el noviazgo y comenzó el matrimonio. Tengo preguntas con Carolina a través de @primerapágina, que es nuestro Twitter. Adelante, Carolina. Sí, señor Schemel, le quería hacer una pregunta acerca de las denuncias de diferentes excesos por parte de efectivos policiales. ¿Eso usted lo contempló en sus estudios? ¿Cuántas personas rechazan estos excesos que además han sido denunciados y se han mostrado videos que arremeten contra las manifestaciones? Sí, 83%, como les decía antes, 83% está en desacuerdo con las manifestaciones violentas. De verdad, este es un país pacífico, tranquilo, feliz e institucional. Fíjate que las salidas que los venezolanos prefieren son salidas constitucionales, de cualquier manera, Claro. En el reciente Monitor País le preguntamos a la gente sobre las medidas que debía tomar el gobierno nacional con respecto a los excesos y a los hechos de violencia. 85% de los venezolanos, 85% de venezolanos exige al gobierno nacional que se tomen medidas y sanciones, castigos contra los responsables de la violencia, vengan de donde vengan, estén ubicados donde estén ubicados. Hay un reclamo de estabilidad. Estos procesos de acumulación de angustia, a veces inducidos, que es lo que nosotros percibimos en este momento, que estamos montados sobre una clínica de masa, una clínica de masa cuyo objetivo es provocar una acumulación de angustia que finalmente alimenten una respuesta neurótica al final. ¿Cómo ha ocurrido? Que explote, pues. Y la historia está llena de esos ejemplos. Claro. Esto no son protestas espontáneas, son protestas violentas programadas con ese objetivo de provocar rupturas. O sea, todo es parte de un plan, todo corresponde a un plan tanto de los unos como los otros. Esto no es gratuito y la historia está llena de ejemplos. Y esto está montado sobre un clima de malestar, de descontento, si no, no tuviera sentido. Volviendo un poco en todo caso, la mayoría de los venezolanos todavía no ha cruzado el umbral. Es decir, todavía está en un estado de malestar, de duda expectante, de expectativa, pero no ha llegado todavía la rabia y el desbordamiento. Claro, puede ser que hable usted también que el venezolano es muy tranquilo, una persona de paz, aparte de, o sea, a pesar de lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo, porque realmente es la clínica, esa clínica. La mayoría de los venezolanos piensa que estos eventos 8 de cada 10 van a empeorar la situación económica. Y en medio de una enorme demanda de estabilidad y de bienestar material, estos hechos de violencia lo que hacen es incrementar el rechazo. Es decir, la gente muy claramente entiende que estos procesos violentos, que estas manifestaciones están debilitando las posibilidades de recuperación económica y afectando el bienestar futuro del venezolano. A propósito de esa parte económica, y cuando estábamos haciendo el corte conversábamos que todo gira en torno a la economía, porque es la economía la que le ofrece la estabilidad a los países y de allí parte todo. ¿Qué percepción puede tener el público o la opinión pública o la opinión del público con respecto a las nuevas medidas económicas que se están tomando con el SICAD, este último SICAD 2 y la apertura, la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, toda esta nueva trama, por decirlo de alguna manera, económica que se está replanteando en el país, que no terminan de soltarla, sino a cuentagotas? ¿Qué percepción? ¿Tiene usted algún estudio que pueda decir alguna información real acerca de esto? Bueno, la revolución sigue sin presentar un modelo económico, sin aclarar las reglas del juego. Yo creo que eso ha sido una deficiencia de las izquierdas en todo el planeta, que han carecido de un proyecto económico propio, ¿no? A veces se refugian en el extremismo estatista y muchas veces dan un salto de talanquera hacia el neoliberalismo más salvaje, pero no han tenido un modelo económico propio, ni la socialdemocracia ni el socialismo. Sin embargo, los venezolanos están apostando a una gran alianza con la empresa privada y a la aplicación de la ley. Eso es un poco lo que los venezolanos observan como soluciones económicas. Quiero hacer una pregunta y disculpe que le pare el impulso. Entonces, si una empresa como Interlaces, que se encarga de asesorar empresas que son exitosas, tiene toda esta información, yo me imagino que el gobierno nacional, visto como una empresa como tal,
llama a todas las personas o todas las empresas que manejan información de mercado para tomar sus decisiones. Si ellos conocen esto, si ellos conocen el descontento de la gente, si ellos saben qué es lo que la gente está esperando que ellos realicen, ¿por qué no terminan de hacerlo? Sí. Las medidas económicas que ha tomado el gobierno pueden ser acertadas o desacertadas. Exacto. Pueden ser malas o buenas. Eso, no, Sí. eso desde el punto de vista de la opinión pública, no es lo más importante. Claro. Lo importante es cómo son percibidas. Y hasta ahora las medidas económicas o el anuncio de las medidas económicas han carecido de visión. Es decir, ¿para qué sirve controlar el dólar? ¿Para qué sirve el SICAD? Es decir, ¿qué impacto va a tener sobre el bienestar futuro de la población? Claro. Ahí ha habido una ausencia gravísima en el discurso oficial. La gente no respalda los para qué. La gente no respalda los qué haces. La gente respalda los por qué y para ¿Y qué. para qué? La gente no compra una licuadora, compra tiempo libre. Claro. La gente no compra un taladro, compra el hueco en la pared. Sí. La gente no compra un florero, compra una manera de proyectar una posición social. Y el beneficio, el resultado final ha estado ausente en el discurso oficial. Y eso evidentemente ha debilitado el impacto positivo simbólico que pueden tener las medidas económicas. Tengo otra pregunta. Hay algunos funcionarios, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que son tecnos y tecnócratas, muchas veces son más simpáticos que quienes anuncian las medidas económicas. Y ese impacto simbólico, ese por qué es clave y está ausente en el discurso oficial. Tengo una pregunta, señor Schemel. Usted hacía referencia a que el gobierno nacional debe ver de dónde viene, cuál es la realidad y hacia dónde va. La realidad en este momento es que hay muchísimas manifestaciones que ciertamente, como usted lo ha dicho en sus estudios, muchos lo rechazan, estas manifestaciones violentas. Lo que sí es cierto es que hay manifestaciones exigiendo soluciones para inseguridad, para la economía, para otros tantos problemas que hay en el país. Esa es la realidad. ¿Hacia dónde quiere ir, según usted y sus estudios, el gobierno nacional? La realidad es que hay un clima de descontento y malestar, en general, en todos los sectores del país. Esa es la realidad, que se expresa en focos de violencia organizada y programada. No es cierto que el país está encendido, no es cierto que la sociedad civil está en la calle. Las manifestaciones se han concentrado en el corredor electoral de la oposición y muy especialmente en los sectores de clase media. Eso evidentemente no es el país. Claro. Y yo creo que la oposición debe revisar la historia, y entender que buena parte de su respaldo está concentrado en un sector social y no precisamente en los sectores populares. Todavía la revolución bolivariana tiene niveles de respaldo y aceptación muy importantes en los sectores populares. Eso lo heredó Esa condición de Chávez. no la puede subestimar ni ignorar las fuerzas de oposición que pugnan o que trabajan para convertirse en una alternativa. Dos preguntas nacen ahí directamente. Entonces, ¿por qué la oposición sigue subestimando la revolución bolivariana? Y la otra pregunta sería, ¿eso lo heredó la actual revolución bolivariana de Hugo Chávez? La oposición subestima desde hace mucho tiempo este proceso político, malo o bueno. No es nuestro papel calificarlo. La oposición no ha entendido que ha habido un proceso de cambios culturales, simbólicos y sociales en el país. ¿Y qué debe hacer la oposición para entenderla? Primero, desprejuiciarse, intentar asomarse a reconocer, a aceptar las nuevas realidades. Es la mejor herramienta para ser eficaz en este proceso para la oposición de conquista del respaldo popular. Hay un proceso de politización creciente en la sociedad venezolana, hay un proceso de maduración política, social y democrática en la sociedad venezolana. Los sectores populares hoy se sienten empoderados. El chavismo, más que un fenómeno electoral, es una comunidad emocional, es una identidad de clase, una identidad clasista y es una cultura política. Hasta ahora la oposición es solo una fuerza electoral. No ha construido una identidad propia que la diferencie y que la convierta en alternativa.
su política, su discurso, su propuesta ha estado basado en el antichavismo, en la confrontación, en ser reactivos. no en la propuesta de un futuro mejor, no en la propuesta de un modelo superior. Hoy, y eso está más que demostrado, ninguna fuerza que quiera convertirse en alternativa puede ser antichavista. Cualquier fuerza alternativa tiene que presentar una oferta superior.